bueno, le quería dar la bienvenida a esta iniciativa de TV Activa, a este encuentro Miradas que Conectan. Ustedes saben, vamos a tener una reunión precisamente para tratar la temática TEA. Esto es justo hoy, previo a la Semana Azul, que van a ser un montón de iniciativas, algunas increíbles para mí, por ejemplo, la bicicleteada de Mar del Plata a Buenos Aires, entre el día de mañana y el día de mañana y el 2 de abril, el día martes próximo, ¿no? Por supuesto, ustedes saben que a lo largo de las últimas 2 décadas el diagnóstico TEA ha aumentado entre la población, o sea, en el año 2000 aproximadamente 1 de cada 36 chicos tenía diagnóstico TEA. Ahora tiene ese diagnóstico. Hace 20 años atrás tenía 1 cada 150. Lo cual indica que la problemática es una problemática importante y por eso esta iniciativa es tan trascendente desde el punto de vista para ir analizando la situación, para ir buscando propuestas, para ir buscando también soluciones para todo, ¿no? En la reunión de hoy vamos a tener 4 mesas, ¿no? Vamos a analizar el autismo desde el punto de vista de la salud, del deporte, de la cultura, de las empresas. Son 4 mesas de debate donde van a exponer y después también se van a poder hacer preguntas. Va a haber un cupo limitado de tiempo para no extenderlo tampoco demasiado, ¿no? Hay una serie de... Yo me voy a correr acá. Hay una encuesta de... No voy a caer en cualquier momento. Hay una encuesta de Opina Argentina que está indicando ciertos parámetros que vale la pena tenerlos presentes antes de comenzar con... no, está bien, es su problema mío. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Estos datos son muy contundentes sobre el tema y sobre todo que la población argentina no está bien informada de qué se trata. Y yo creo que la tarea que hace TV Activa y que van a hacer todas las organizaciones va a ser tan importante en esta semana que comenzamos de alguna manera con esta reunión, ¿no? Fíjense en los datos, son concluyentes. El 54% de la población conoce a alguien con autismo. El 91% de la sociedad considera no estar bien informada del tema. El 95% de las personas consideran que deben tener más apoyo las personas en esta condición. El 61% dijo haber presenciado situaciones de discriminación a personas con autismo. El 86% considera que los recursos y servicios disponibles en el Estado para personas con autismo no es suficiente, otro dato muy importante. Y el 69% opina que de acuerdo a su percepción los casos de autismo crecieron. Bueno, y esto se confirma con ese dato que dábamos, donde pasábamos de que 1 cada 150 chicos hace 20 años y ahora 1 cada 36. Es una breve sinopsis para introducir ya la primera mesa que va a desarrollar, que de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Va a estar el psiquiatra infanto-juvenil Cristian Plebs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y lo va a moderar Paulo Morales, que es periodista, amigo y además presidente de TEA Activa. Así que ya empezamos, Paulo. Bueno, muchas gracias. Vamos entrando el micrófono mientras. Gracias, Marcelo, por ayudarnos a moderar este evento. Gracias por estar. Gracias a todos los que vinieron a participar y a los que vinieron a escuchar y a colaborar con la Semana Azul que está por comenzar, cada uno desde el lugar donde le toca. Bueno, para ir arrancando, la verdad tenía una pregunta, pero ahora con esta llegada de esta encuesta que se terminó ayer, que es una encuesta generada por Opina Argentina, una de las encuestadoras más importantes y prestigiosas de Argentina, que donó este trabajo para la causa del autismo. Todavía la están terminando de procesar,
pero como sabían que estaba este evento, nos mandaron algunos datos preliminares. Bueno, Cristian, tenemos que empezar con este tema. A mí el que más me llama la atención es el primero, porque es un poco lo que refleja el crecimiento, ¿no? El 54% de los argentinos conoce una persona con autismo. Es difícil matemáticamente saber por qué, pero es una barbaridad, es muchísimo. Pero, Cristian, ¿a vos qué dato te llamó la atención o qué reflexión te dejan estos primeros datos de Opina Argentina? Gracias, Paulo. ¿Ya viene ahí? No, es que no está prendido. Ahí está. Bueno, gracias, Paulo. Primero, dar las gracias de poder estar acá. Creo que viendo la gente que está acá y la cantidad de experiencia que hay, casi como es un accidente que me toca a mí, pero hay muchísima gente que podría estar respondiendo en este lugar, y creo que eso es como una primera aclaración, ¿no? Esto tiene que ver con una comunidad que hace muchos años venimos, ¿no?, levantando la bandera y la alerta de algo que viene sucediendo desde los 80. Así que se den hechos como este evento, como la Semana Azul, como el Día de Concientización, realmente es muy importante, no solo para tomar conciencia, sino para darnos cuenta que lo que está pasando es un hecho inédito a nivel mundial. No estamos hablando de algo equiparable a una pandemia, a la pandemia que tuvimos de COVID, o quizás más complejo porque afecta a nivel global las infancias. Y esto, ¿no?, que comenta Paulo con respecto a la incidencia y la prevalencia, el aumento, desde los 80 hasta ahora el aumento neto es de un 900% los casos. O sea, de ser uno en 5.000, uno en 2.000, uno en 1.000, hoy estamos en uno en 36. O sea que hasta cierto punto el 54% conoce a alguien con autismo, hasta me suena que nos quedamos cortos, pero ya con ese número transmite esta necesidad de tomar conciencia. ¿Qué está pasando? La primera pregunta es, ¿pero es verdad que aumentó o es porque sabemos más? La respuesta a eso sería que el autismo en realidad, más que un diagnóstico médico, es un fenómeno social complejo. Hay una palabra en inglés que se llaman fenómenos entramados o WICT, que habla que cuando un fenómeno aumenta de manera exponencial, tiene que ver con múltiples variables, que no solo es la presencia del diagnóstico, sino quizás cómo hacemos el diagnóstico, cómo usamos el diagnóstico. En 1980, cuando empezamos a diagnosticar niños con autismo, lo más útil era identificarlos de manera temprana. Hoy, luego casi de 40 años, estamos comprendiendo muchísimo con más profundidad los fenómenos de autorregulación, de identificación presintomática, de identificación temprana antes de tener que dar un diagnóstico, y creo que gran parte de la novedad para compartir hoy tiene que ver con esto, con empezar a plantearnos cómo estamos usando los diagnósticos, y a la vez sí que tenemos cada vez más niños que necesitan de forma temprana ser acompañados e identificados. Y ese número de 54 de alguna manera refleja que todos sabemos. Ahora tenemos que alcanzarles y hacer llegar la información de todo lo que sabemos de manera renovada, para que un diagnóstico que es muy útil no termine siendo un estigma fijo que acompaña a una persona de por vida, cuando hoy sabemos que podemos identificarlo de manera presintomática y realmente hasta en muchos casos diluir los diagnósticos para que aparezcan otros diagnósticos que tienen que ver con trastornos del lenguaje, pero que no es un diagnóstico fijo. Sí, fundamental la identificación precoz. O sea que ese 1 en 54 nos sirve para seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es empezar a dar mucha información, que también en uno de los otros puntos vemos que la población identifica que hay, pero no tenemos suficiente información. Bueno, aclarar que Cristian, para los que no lo conocen, acá es muy conocido porque a la mayoría de nosotros nos ha ayudado con algunos tips, y su discurso inspirador basado en cuestiones científicas, pero bueno, para los que no conocen, es una persona muy consultada por todos nosotros para poder encontrar el camino cuando las puertas parecen cerradas en la evolución de nuestros hijos. Ahí, siguiendo la encuesta, estaba fijándome que el 91% de las personas consideran no estar debidamente informada del tema, y acá que hay tantas ONGs que hace muchísimos años vienen trabajando, hay que ayudarlas entre todos a seguir comunicando, porque gracias a ellas nosotros tuvimos
mejores perspectivas que las que tuvieron ellos, que tuvieron hijos antes que nosotros, y nuestra obligación como TEActiva es ayudar a que los que vienen la tengan mejor que nosotros, o sea, como agarrar una posta y seguir siempre hacia adelante. Y eso, Cristian, vos que venís trabajando con nosotros, porque no sos un teórico, vos venís a trabajar con nuestros hijos, trabajás con la familia hace muchísimos años. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿De dónde venimos y hacia dónde va el autismo? O sea, ¿desde dónde se origina? ¿Qué lo origina? ¿Y por qué hay tanto crecimiento? ¿Es una cuestión de que ahora hay más diagnósticos? ¿Hacia dónde está yendo esta evolución humana? No sé si tenemos tiempo, ¿no? No tenemos tiempo, pero hay que manejar tiempos televisivos, así que hay que ser... Es mi gran desafío, ¿no? Sintético. Voy a usar frases que usamos, ¿no? Porque estas preguntas una y otra vez surgen. No sabemos la causa del 1 en 36, pero sí sabemos cada vez más lo que ayuda haciendo un diagnóstico temprano. La definición del libro es un desorden biopsicosocial donde se suman factores de riesgo para eventualmente impactar sobre la crianza o sobre el desarrollo de un bebé de 1 año o entre 1 año y 2 años, donde ese bebé no está pudiendo organizar y darle sentido a la experiencia que le ingresa por los sentidos. Eso nos puede pasar en distintos grados. Cuando ese nivel de imposibilidad de poder aprender la lógica socioemocional del mundo, el causa y efecto, es muy complejo, el cerebro hace un fenómeno de cierre, deja de aprender y genera conductas repetitivas para autoestimularse y autocalmarse. Naturalmente un bebé se calma con el vínculo. Cuando el vínculo es demasiada información y no puede hacer sentido a la información que le está ingresando por todos los sentidos, por lo visual, lo táctil, el cerebro hace un movimiento que se llama autoadaptativo, que se protege generando conductas repetitivas, y como no está pudiendo organizar la información, se estresa, se cierra y se cuida. Esa sería una mirada que se llama adaptativa, que viene a sumar a la identificación diagnóstica de lo que llamamos autismo. Autismo sería el diagnóstico administrativo, porque el autismo es una convención médica en 1980, en el DSM. Inicialmente ni siquiera lo llamábamos autismo, sino era un subtipo, se llamaba trastorno generalizado del desarrollo. Lo que nos decía es que algo está pasando con muchos chicos, no sabemos qué, pero impacta de manera generalizada el desarrollo. Y uno de los diagnósticos que se eligió para llamar esa combinación de factores fue el del autismo. Entonces, en primer lugar, es saber que el autismo es una manera de identificar una tríada, que tiene que ver hoy una díada, que niños que no están pudiendo aprender, no desarrollan lenguaje o lo desarrollan de una manera muy particular, les está costando establecer el vínculo de la manera que se dan los vínculos y la velocidad del mundo que corre hoy, y generan conductas repetitivas para autorregularse. Y esa sería una mirada ya que avanza. Vos preguntabas qué sabemos, qué hemos aprendido. Hoy podemos realmente ser conscientes que una cosa es decir, ¿por qué aletea y por qué camina en puntita de pie este niño? Y podemos decir, ¿tiene autismo? O podemos decir, no, está regulándose usando su sistema proprioceptivo, está usando el sistema táctil, está tratando de autorregularse. Y mi pregunta como docente, como papá, como miembro de la comunidad es tratar de entender qué hace que ese niño se tenga que estar autorregulando, qué lo está estresando. O sea que ahí hay mucha información, por un lado, muy importante, porque nos permite poder individualizar el tratamiento más allá del autismo. O sea que, respondiendo a la primera novedad, el autismo sí es un aumento neto, estamos siempre cambiando de autismo, es una manera de identificarlos de manera temprana, pero hoy también podemos hacer esa mirada muy individual de qué es lo que necesita cada niño, y es muy importante que eso, otro avance, no solo suceda en los consultorios, sino específicamente que todos los miembros de la comunidad entiendan cuándo un niño y qué es lo que mejor le hace y qué necesita, cuál es su zona de confort, para llamarlo de una manera, dónde su sistema nervioso no está estresado. Si está manifestando las conductas propias del autismo, hasta podríamos decir está fuera de su zona, porque está teniendo que usar sus síntomas para manifestar que está fuera de su zona y tiene que regularse con sus herramientas. Y ahí ya es un conocimiento muy importante que por suerte está viniendo de la mano de lo que llaman los modelos adaptativos o relacionales. El autismo es un espectro muy amplio, ¿no? Hoy de vuelta dijimos que la definición sería, no sabemos por qué, pero sí hay factores biológicos que pueden ser genéticos, hay más de 100
genes identificados que no codifican para el diagnóstico, codifican para una dificultad de cómo el cerebro organiza su información que secundariamente hace que el niño se desconecte y no pueda aprender. Y este conocimiento es muy importante para correrse del lugar en donde decimos que hay un gen para el autismo. El gen es para la dificultad de aprender la información socioemocional básica que necesita todo ser humano para convertirse en ser humano. No es que los niños no lo son, tienen dificultades justamente en ese aprendizaje de esas claves socioemocionales que el adulto emite y el niño no está pudiendo organizar. Entonces, hoy la clave de esto es esa posibilidad de identificar cada vez más sutilmente. Quizás uno de los artículos más importantes que salió a principios del año pasado es el énfasis en la identificación presintomática. El poder ver el contacto visual, la escucha en el primer año, la respuesta al nombre, si un niño busca la interacción, si está expresando sonrisas, si sonríe abiertamente, si genera sonidos de alegría en el primer año y los primeros año y medio. Si un bebé no lo está generando, no hacemos el diagnóstico de autismo. Si levantamos la alerta y le damos muchas pautas al entorno de cómo volver a poder establecer un contacto en el nivel de confort de ese bebé. El diagnóstico de autismo se hace únicamente a partir de los 18 meses, porque de alguna manera es el momento en donde podemos hacer un diagnóstico diferencial de un montón de situaciones anteriores que no son autismo. Y nuestra gran preocupación hoy no solo es hacer el diagnóstico precoz, sino poder acompañar y cómo damos un diagnóstico. Cuando uno da el diagnóstico de autismo, con todos los antecedentes que ya tenemos, estamos teniendo un impacto sobre esa familia. Uno puede dar el diagnóstico administrativo, por un lado, pero también hoy como médicos y como terapeutas, nuestra responsabilidad es poder decir cómo es ese traje a medida para ese niño. Y poder señalar esto, cuando el niño empieza a autoestimularse, cuando se aleja, cuando no está aprendiendo, no es propio del autismo, sino tenemos que mirar al entorno, no esa familia, porque esta es una carga tan grande para una familia que una familia no se puede hacer cargo. Y ahí es donde empezamos a señalar la responsabilidad de la comunidad para poder identificar, porque esto nos está pasando a todos, esto no es algo que le pasa a una familia. 1 en 36 es un fenómeno social complejo mundial, que tenemos que literalmente, así como la pandemia paró el mundo, parar el mundo para decir qué estamos haciendo. Hay una comisión que se está dedicando a estudiar esto como un fenómeno social complejo por parte de un Estado responsable y presente para identificar todos estos factores. Porque esto ya escapa a la posibilidad que de manera espontánea el sistema de salud pueda darle respuesta. Y creo que quizás ese es nuestro desafío pendiente, el poder tener una mesa, sea de los invitados, los referentes, que sea por parte de un organismo que establezca consignas claras en donde pueda hablar prácticas, ¿no?, específicas, de todo lo que sabemos, porque hoy en la facultad se sigue enseñando el autismo como lo aprendí yo. Y ese es nuestro gran desafío con todo lo que hemos aprendido y todo lo que sabemos hoy, ¿no? Bueno, varias reflexiones. Primero, estas son las respuestas que recibimos muchas veces cuando vamos a hacerte alguna consulta, y después todo eso te da mucha inspiración, y después hay que tratar de decodificar, bueno, cómo traducimos esto en la evolución de mi hijo, de nuestro hijo. Bueno, esta vez, para los que no conocen el autismo, están acá y les agradezco que estén acá, es la complejidad. O sea, no es como cuando vas al médico y le preguntás algo, bueno, tomate esto y te vas. Acá vas a preguntar algo sencillo y te encontrás con una respuesta de 15 minutos, pero que vos necesitas entender el contexto en el que tú das la respuesta. Bueno, y después tenés que tratar de vos generar tus propias herramientas en base a las respuestas. Y a los periodistas que están presentes, que también les agradezco, bueno, Cristian ya dejó 2 veces un título bastante periodístico, que es que estamos en una situación de pandemia. Eso es un título periodístico que obviamente hace ruido y que yo creo que a todo el mundo el autismo nos preocupa mucho, debería empezar a preocupar por afuera de nuestro mundo. Y como vos bien decías, bueno, tarea para Te Activa y los voluntarios de Te Activa de Semana Azul, generar próximos encuentros donde podamos debatir esas cosas que propones. Y volviendo al tema de la relación, porque este es un ensayo que estamos haciendo, acá estoy como periodista pero como papá, y Cristian es también nuestro psiquiatra, entonces, una doble pregunta.
¿qué estás percibiendo vos o qué percibís históricamente cuando llega la primera familia a consultarte? ¿Cuál suele ser el motivo de la consulta? ¿En el diagnóstico temprano o cuando ya hay diagnóstico y la evolución por ahí no es como uno quisiera, o tiene dudas o no sabe próximos pasos? ¿Y qué percibís de las familias que te van a consultar? ¿Percibís temor, percibís miedo, percibís angustia? Digamos, ¿qué percibís vos de esa primera consulta, que siempre es tan delicada, que aparte la gente no te conoce, vos tampoco las personas? ¿Qué resumen hacés de esa primera consulta y en qué momento ocurre esa primera consulta a vos que sos un psiquiatra? Bueno, hoy las primeras consultas ya están llegando con el diagnóstico. El diagnóstico, a diferencia hace 10 años atrás o quizás 20 años atrás, entre comillas, los especialistas ya dedicados a esto, nos llegaba en Fleni o nos llegaban en los lugares donde trabajábamos y uno hacía diagnóstico de primera vez, hacía el despistaje. Hoy, por la manera de trabajar, por la edad, por la especialidad, por un montón de razones, llegan niños ya con el diagnóstico, porque ya se está haciendo el diagnóstico, que es favorable, pero de vuelta el gran desafío es cómo se le da el diagnóstico al papá. ¿Se le da como una esperanza o como una profecía autocumplida? Y en muchos consultorios, cuando estamos siendo entrenados con buena intención, porque venimos con el mensaje de que hay que identificar temprano, ese es el primer paso. Lo que hemos aprendido es cómo damos el diagnóstico, casi es un factor de pronóstico, de impacto sobre cómo ese papá sale del consultorio. Sale con la comprensión de por qué su hijo hace lo que hace y por qué tiene y cómo colaborar, o sale con una etiqueta que dice que tu hijo tiene autismo y entra en internet y vemos que el autismo es de nacimiento y de por vida. Y si hoy realmente empezamos a entender, el autismo es un diagnóstico muy, muy dinámico. Dependiendo de cómo nos ponemos de acuerdo, familia, equipo terapéutico, escuela y comunidad, el diagnóstico y el pronóstico puede mejorar o puede cambiar de manera significativa, y ahí ya tenemos un desafío. Yo hoy vi un niño de 8 años y la cantidad de tiempo que yo tengo que dedicar para coordinar un equipo que tiene que ver con los terapeutas en La Plata, con la escuela, tener una charla donde uno de un modelo más estático tiene autismo, bueno, entonces su acompañante lo cuida, lo entretiene, pero no le enseña. Saber enseñar a un niño que tiene un tiempo, modalidad, ritmo y proceso de aprendizaje distinto, porque en realidad eso sería la esencia. El diagnóstico administrativo es autismo. El diagnóstico verdadero es un niño que aprende, pero a su ritmo, modalidad, proceso y perfil de aprendizaje individual. Si yo logro marchar a ese ritmo, que en realidad es el ritmo que nos hace bien a todos, es como decía un papá, los niños que tienen otro tiempo son mejoradores de personas, porque nos obligan a pausar y funcionar a un ritmo donde yo tengo que estar presente y más consciente de dónde estoy y cómo estoy, porque ellos aprenden más de cómo digo las cosas y desde dónde vienen a que lo que digo. Porque sigue siendo una etapa donde los niños necesitan coherencia de vínculo, que es lo mismo que necesita un bebé durante el primer año. Que nosotros estemos presentes, que lo que es adentro sea afuera, que mi palabra esté acompañado por la resonancia emocional coherente con lo que está sucediendo, porque tengo que lograr poner en calma ese sistema nervioso central de ese niño que está estresado porque está atajando muchos penales en simultáneo. Entonces primero tengo que ver dónde está y ver qué lo calma. Y una vez que está calmado, aprovechar esa calma para empezar a enseñarle lo más importante, lo que ese cerebro está necesitando, que es lo vincular, poder descifrar mis claves socioemocionales. Entonces, lo primero que fue, es como decía Paulo, muchas de estas respuestas son exactamente las mismas que ordenan el consultorio, porque nos sacan del lugar de una profecía autocumplida, de un diagnóstico que cuando yo estudiaba era el 75% de los niños tienen retraso mental y si no aprendieron lenguaje hasta los 4 años o 6 años no lo van a desarrollar. Y hoy sabemos que eso es un artificio más de nuestra cultura y nuestra manera de investigar que del potencial biológico de aprendizaje, que es toda la vida. Hasta el último segundo tenemos neurogénesis, plasticidad neuronal, pero depende mucho de la calidad y del respeto de la zona de aprendizaje de ese niño. Entonces eso excede muchas veces lo que puedo dar cuando yo agrupo a niños por edad en un aula. Porque ya sabemos convencionalmente que puede haber 2 años de diferencia en un aula, un chico de 4 años que aprende como uno de 6 y uno de 4 que aprende como uno de 2 o 3, pero son normotípicos.
pero ya sabemos la diferencia. Imagínense un niño que aletea o que cuando está estresado tiene que alejarse. Y una maestra que piensa que eso lo hace porque tiene autismo y no se da cuenta que tiene que estar mirando el entorno sensorial, el entorno de contenidos pedagógicos y curriculares y su estado de resonancia para ver qué hizo que ese niño se aleje y qué puede hacer para hacer que se acerque y se aparte. Y ahí agrego un aviso parroquial que nuestro gran desafío hoy, y que realmente está generando mucha esperanza también, es esto que se empieza a agregar, que es hablar de pares referentes. Cuando uno en una sala de 4, de 5, de 6 años o en un primario empieza a dar este tipo de charla de conciencia a los pares, pero infinitos pares levantan la mano para ser pares referentes, para acompañar y para hacer el trabajo de inclusión y de participación de ese niño que, por más que no hable, la mayoría de los niños están aprendiendo y están escuchando. Lo vemos en Clarín, en La Nación, hace menos de 3 meses, 4 o 5 niños con autismo que no tienen comunicación aprobaron el título primario a través del sistema de comunicación alternativa, o sea que están aprendiendo. Tienen que estar escuchando a sus pares, a las risas, a las sonrisas, porque el sistema auditivo es abierto y permanentemente está aprendiendo. Cuando clasificamos por apariencia y no por este potencial que tienen, también están haciendo una discriminación que no quiere decir que no haya escuelas especiales, que no quiere decir que el CET o el Centro Educativo Terapéutico no es favorable, es caso por caso. Cada niño florece en un ambiente y cada niño puede florecer. Es nuestro desafío poder crear las condiciones para que eso suceda. Y esto es lo que hacemos en una divulgación, como decía Pablo, con los padres. Es realmente, mi gran desafío es poder comunicar tanto entusiasmo y tanto potencial de los niños y después lograr que eso se convierta en algo que realmente uno lo ve. ¿Por qué uno lo puede decir? Y porque en algunos casos que se pudo, por recursos, por familia, por comunidad, uno vio el potencial biológico. Pero en muchos otros casos, muy lindo, pero termina generando frustración y más culpa, porque no estamos pudiendo lograr eso que sabemos que mi hijo tiene el potencial, pero no tengo la apoyatura de la comunidad, no tengo el estigma, tengo que pelearme con la obra social, tengo que estar todo el día viendo cómo mi hijo va a un cumpleaños o lo invitan o si no lo invitan o qué tiene que hacer. O sea que de vuelta volvemos al tema de la conciencia de comunidad. Bueno, tenemos que ir cerrando. Vamos a dar el ejemplo y vamos a hacer cumplir los tiempos planteados. Voy a pedirte que en 2 minutos, a lo sumo 3, ya no es tanto desarrollo, pero sí dejes planteado. Vienen más mesas. O sea, este es el comienzo del seminario. Ahora viene una mesa que me llena de orgullo haber contribuido a organizarla, que son nuestros referentes, los que vienen militando y luchando esto hace tantos años y los seguimos en las redes sociales como papás para obtener algún tipo de ayuda, de tip, de consejo, de cosas que los que están fuera del mundo del autismo no entienden, pero en la desesperación vos buscás por todos lados y las ONGs existentes nos han ayudado mucho sin conocernos a tirarnos esos tips. Después vienen una mesa de empresas comprometidas que vienen generando actividades y cosas para favorecer nuestra convivencia. Y después viene una mesa con el gobierno de la ciudad, con River y con el Teatro Maipo para hablar de Estado, cultura y el fútbol y el deporte, que es tan importante. ¿Qué dejarías planteado y que ellos respondan en su respectiva mesa, que por eso hay moderados profesionales, es qué tarea para el hogar, primero reconociendo que hay avances, ¿no? Porque hay avances desde que empezó todo esto, pero qué tarea para el hogar, para las ONGs que vienen ahora inmediatamente, para las empresas que vienen luego y para los otros sectores que vienen al final, qué tarea para el hogar para cada uno y que después los moderadores puedan obtener esas respuestas. Sintético. 2 minutos. 2 minutos. Por un lado es realmente abrazar la neurodiversidad, la comprensión profunda de lo que significa la neurodiversidad, que es el respeto del perfil de aprendizaje de cada persona, independientemente de lo que tenga que lograr. Y eso es un lugar donde ese sistema nervioso está en paz y está aprendiendo. Cuando es más importante la currícula y la edad, empezamos a ser parte del problema. O sea que eso implica
profundo trabajo de realmente entender la neurodiversidad y lo que se llama el modelo social o el modelo social consciente, en donde la persona ya no tiene la discapacidad, ya no hablamos de la persona, sino de la responsabilidad del entorno de generar las oportunidades de participación para que esa persona florezca a su nivel de aprendizaje. Y eso que parece políticamente correcto nos implica un trabajo profundo que nos hace ver a nosotros pausar y saber hacia dónde estoy yendo y por qué no estoy yendo a mi ritmo. La mayoría de nosotros estamos desfasados de nuestro ritmo. Estamos buscando nuestra identidad en lo que tenemos y en lo que hacemos, y en realidad estos niños nos obligan a pausar para saber que ya somos y que esa es la resonancia que mejor le hace, porque más lógica humana les da a los niños. Entonces, por un lado está la inclusión y la convivencia como el mejor tratamiento, porque no es el tratamiento únicamente técnico en consultorio, sino lograr que la mayor parte del día el sistema nervioso de ese niño esté en calma para que pueda aprender por sí solo lo más interesante que hay para aprender, que es el juego y la presencia de un otro. Eso por un lado. Y por otro lado, el tip más importante es estar muy, muy atento a las pantallas. La ciencia dice que hasta los 2 años ningún niño debe estar en presencia de una pantalla. Yo me animo a decir que hasta los 6 años no contribuye con nada. No es un factor causante, pero es un gigantesco factor de riesgo, tanto previo como una vez identificado el diagnóstico. Porque lo que estamos atribuyendo muchas veces síntomas que tienen que ver con el autismo, en realidad son efectos colaterales del exceso de pantallas a una edad muy sensible, donde el bebé y el cerebro tienen que estar aprendiendo la coherencia del tono de voz, el gesto, la mirada, la empatía, sentir lo que el otro está sintiendo. Y eso es muy complejo. Apenas aparece algo que da placer sin hacer, desvía todo ese trabajo y se vuelve algo muy interesante, pero que de alguna manera deja, entre comillas, sin esa información crucial que se viene pasando de generación a generación hace millones de años. Y hoy nuestro gran desafío es realmente estar muy atento que si los primeros 3 a 6 años los niños no están expuestos a pantallas, que cada vez que uno dice un no a algo, tiene que aumentar un sí al juego, a la plaza, al club, a la convivencia, a las salas de calidad, a las salas maternales para acompañar a los padres. O sea que esas serían quizás las 2 áreas que más trabajo tenemos que hacer, pero que a la vez mayor impacto pueden decir. En terapéutica se llaman los 2 puntos acupunturales: trabajar el bienestar docente y la capacitación docente, y estar atento a las pantallas. Con eso realmente estaríamos diciendo algo enorme y en realidad, entre comillas, con bajo costo. Bueno, muchas gracias, Cristian, es un honor y un placer escucharte. Y bueno, le ponemos la posta a Marcelo y ya termina mi participación agradeciéndoles a todos. Les recomiendo prestar mucha atención a la mesa que viene, porque son nuestras historias de vida, es la historia de nuestra militancia y es el origen de la solución de todos los problemas que vengan. Los que no los conozcan, por favor, presten mucha atención a la mesa que viene. Muchas gracias por venir.